Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una clase nueva de mi curso de crochet desde cero. Hoy vamos a aprender, ya hemos aprendido los puntos básicos y ya a partir de ahora podemos aprender a modificar las formas de nuestros tejidos, empezar a darle forma, empezar a variar. Y vamos a aprender hoy los aumentos. En la siguiente clase vamos a aprender las disminuciones porque me interesa que vamos poco a poco y vamos fijando los conocimientos y haciendo prácticas, haciendo muestras. Espero que estén haciendo muchas muestras. Cuéntenme si están haciendo muestras de los puntos que hemos aprendido. Y así vamos teniendo, digamos, una carpeta de ejercicios de lo que fuimos haciendo y podemos volver a mirar y a consultar lo que hemos trabajado. Vamos a aprender hoy a hacer 3 tipos de aumentos que son los más utilizados a la hora de hacer prendas, labores, lo que quieran hacer. Vamos ahí. Bienvenidas a mi mesa de trabajo, bienvenidos. Vamos a ver 3 casos de aumentos que son bastante necesarios saber cuando uno empieza a hacer crochet, porque a partir de los puntos básicos nosotros ya podemos, como les comentaba, dar forma a nuestros tejidos. Vamos a ver este tipo de aumentos que es solo en los bordes. Y les voy a mostrar un caso práctico. Esta es una braguita de bikini que yo suelo hacer. Bien, vamos a ver cómo hacer este triángulo a partir de que empezamos a tejer recto y se va abriendo. Vamos a ver aquí. ¿Qué hice yo? Subo mis 2 cadenas porque estoy haciendo vareta y en vez de picar en el primero, si yo estoy haciendo un tejido recto, voy a picar en este de aquí. Luego voy a continuar tejiendo uno en cada cabeza, como venía haciendo. Esto es un aumento en los extremos, ¿de acuerdo? Yo en el medio de mi tejido no voy a aumentar. Si ven la pieza esta celeste que estoy haciendo, empecé con 5 puntos y fui aumentando en los extremos y entonces mi tejido va aumentando. Bien, llego aquí al final. Tengo este último punto. En este último punto voy a picar 2. Voy a hacer el punto normal y voy a picar otro punto más. Este es el aumento en los extremos y que me sirve para hacer este tipo de formas. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente aumento. El siguiente aumento que tenemos es este, que queda como una forma de abanico. Este queda mucho más geométrico y este queda como forma de abanico. ¿Qué pasa? Aquí yo lo que hice fue aumentos internos. Si se fijan bien, dentro, o sea, aquí en los extremos no he aumentado nada, pero aquí en determinados puntos he hecho 2 en cada uno. Básicamente, hacer un aumento es hacer más de un punto en mi punto de base. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí hice 1, voy a hacer 1 y 1, ¿vale? Voy a picar una vareta y voy a volver a picar otra vareta aquí. Voy a hacer una vareta normal y voy a picar una vareta aquí y otra vez en mi cabeza voy a hacer 2 varetas juntas, 2 varetas picadas en el mismo punto. ¿Esto qué me va a dar? Esto va a ser como una forma de abanico. ¿De acuerdo? Les voy a mostrar una aplicación práctica porque si yo voy aumentando más o si aumento mucho, por ejemplo, en cada uno de los puntos de abajo voy picando 2, 2, 2, en la siguiente vuelta voy haciendo doble punto en cada punto, me va a dar como resultado, yo aquí tengo un top, ¿qué hice aquí? Volantes. Si yo voy aumentando mucho, mucho, el tejido se me empieza a girar de esta manera, se me empieza a ondular. Si se fijan, yo en este caso, en cada punto he hecho 3, y 3, y 3. Entonces, ¿qué hace? Mi tejido aumenta mucho y empieza a hacerse un volante. O sea que el aumento de este tipo sirve para hacer volantes o sirve para agrandar. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una faldita, puedo darle un poco de vuelo a esta falda. Si estoy haciendo un vestidito, también puedo aumentar en estas partes. Se usa mucho para faldas y para volantes. ¿De acuerdo? Vamos a ver el tercer tipo de aumento, que también lo tenemos ejemplificado aquí, y es este de aquí. Es decir, aumentar los 2 lados de un tejido. Yo aquí les traje la muestra, ¿de acuerdo? Pero vamos a destejer
para ver cómo lo hice. En este caso yo lo que hago es cortar el tejido. Vamos a destejer para que vean cómo está hecho, ¿sí? Tengo una fila de varetas, tengo unas cadenas, pero yo lo que hice fue, si se fijan, es cortar el tejido. ¿De acuerdo? Esto sirve para formas geométricas como esta. Yo en la braguita esta lo que hago es esto. Llego hasta aquí arriba, corto mi tejido y empiezo a hacer, digamos, la parte de la sujeción de la braga. He hecho unas cadenas aquí y voy a picar haciendo ya una lazada porque estoy trabajando con vareta para seguir con la vareta. Y directamente lo voy a enganchar a la parte nueva, ¿ven? Y voy a seguir tejiendo, en este caso a mí me interesa tejer recto, no me interesa aumentar aquí por la forma en la que estoy haciendo. Sigo con la vareta hasta llegar al final. ¿Qué hago cuando llego al final? Voy a acabar en mi último punto, ¿sí? Aquí hasta aquí tenemos un tejido recto y voy a agregar las cadenas que yo quiera tener mis varetas, ¿de acuerdo? Voy a levantar una cadena o dos más, de acuerdo a lo que estoy haciendo, y voy a empezar a tejer aquí en mi cadena nueva, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Como estoy haciendo el mismo punto, me va a quedar a modo de aumento geométrico, ¿de acuerdo? Esta es una forma de aumentar, de cambiar. Este aumento se utiliza, bueno, en este caso como yo lo utilicé en la braga, también se utiliza para hacer sisas o chalecos o partes de arriba de tops, por ejemplo, si yo quiero aumentar. También sirve para disminuir, también lo puedo hacer a la inversa, es decir, puedo cortar mi tejido y empezar más adentro, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí he llegado, más o menos para que vean. Esto sirve, por ejemplo, para una sisa de un top. También lo puedo hacer al revés, lo que les decía, también puedo venir y tejer mucho, luego cortar mi hilo y empezar aquí a hacer fila. Entonces también hago como una especie de disminución. Estas son las 3 alteraciones más comunes con las que vamos a trabajar en nuestras labores. Vamos a ver ahora en la parte de la pizarra cómo se grafican. Bien, vamos a ver cómo se grafican los 3 diferentes tipos de aumentos. Tenemos el primer aumento, que es en los extremos, se grafica como 2 varetas picadas juntas y que es como una V. ¿De acuerdo? Esto es un aumento. Aquí en el siguiente, en el que vimos segundo, tenemos el punto raso de inicio y cómo seguimos tejiendo y levantando y la vuelta, ¿de acuerdo? Este es el tejido geométrico. A simple vista no parece un aumento, pero estos puntos sí que hacen la diferencia. Y luego tenemos el siguiente, que es el aumento interno, que se ve igual. Tenemos nuestro punto de aumento, son las 2 varetas picadas juntas. También pueden ser 2 medio punto picados en un medio punto de base. Quiere decir que por cada punto que tenemos abajo, nosotros hacemos 2 o podemos hacer 3 también. ¿No? Esto puede aparecer también. ¿Qué significa esto? O sea, este punto B, que están picados en el mismo punto. Aquí lo podemos ver, los aumentos internos, los podemos ver claramente. Espero que estén practicando, nos vemos en la próxima clase y vamos a ver las disminuciones, que es lo inverso, es quitar puntos. Hasta la próxima.